ocasión voy a compartir el mensaje número 10 de las iglesias del Apocalipsis. Y este va a corresponder a la tercera parte del mensaje a la iglesia de Sardis. Del mensaje a la iglesia de Sardis. Y como hemos estado comentando, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 encontramos que Jesús le da un mensaje a cada una de 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y cada uno de estos mensajes son muy importantes y significativos para nosotros como creyentes aún en pleno siglo XXI. Pues como encontramos en Apocalipsis 3:6, y así se menciona en todos y cada uno de estos mensajes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con estas palabras, el Señor mismo está haciendo extensivo el mensaje a cada una de estas iglesias para todo aquel que tenga oídos para oír, que tenga un corazón para oír y para recibir de Dios, para aprender de Dios, para oír de Dios a través de estos mensajes tan importantes. Ahora quisiera brevemente y solo por un momento hacer un breve repaso de algunas verdades importantes que hemos compartido en los 2 temas anteriores sobre Sardis. Primeramente, el Señor le dijo a esta iglesia en Apocalipsis 3:1 que ellos tenían nombre o reputación de estar vivos, pero que estaban muertos. Que estaban muertos espiritualmente. Esto es, ellos estaban en la condición de lo que menciona el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 15 y 16, eran un olor de muerte y para muerte en los que se pierden. Pero lo peor, aún peor a que ellos estaban muertos espiritualmente, es que ellos creían que estaban vivos. Tú tienes nombre de que vives, tú crees que vives, pero estás muerto, estás muerta. Pensaban que eran salvos, pensaban que tenían la aprobación de Dios, pero estaban viviendo un engaño. El Señor también les dice a esta iglesia que, por otro lado, que en su muerte espiritual, la muy poca vida que les quedaba, que no la terminaran de extinguir en Apocalipsis 3:2. Y que Él no lo haría, que Él no terminaría de extinguir la poca vida que les quedaba. Pues el Señor no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada, como nos dice Mateo 12:20. Y es que muchos, a causa del pecado o del descuido espiritual, dejan ir extinguiendo la vida de Dios en ellos. Pero el Señor, nuevamente, a los de Sardis, les da 3 recomendaciones para que recobraran la vida espiritual, para que la vida espiritual volviera a ellos. La primera recomendación que tenemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, era que se acordaran de lo que habían recibido y oído. Entendiendo una cosa, el conocimiento es responsabilidad, como Jesús nos enseña en Lucas 12, 47 y 48. Aquellos que tienen un mayor conocimiento serán mayormente azotados, mientras que los que no tienen conocimiento no van a ser librados del castigo, pero van a ser azotados menos. Así hay personas que tienen comezón por saber más, que tienen comezón por conocer más. Y la Escritura ciertamente nos dice en Colosenses 1:10 que debiéramos crecer en el conocimiento de Dios, pero también aplicarlo. Hay muchas personas que no tienen, que tienen comezón de oír, pero no aplican lo que ellos saben. Y el conocimiento por sí solo
envanece, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Así que debemos procurar recordar aquello que hemos aprendido, aquello que hemos recibido y oído de parte de Dios, para procurar con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo ponerlo en práctica, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1. La segunda recomendación que el Señor les hace es a que se arrepintieran, al arrepentimiento. ¿Por qué? Miren, funciona así. Los de Sardis estaban muertos, pero no solo estaban muertos, también estaban engañados. Estas dos cosas son provocadas a causa del pecado. En Romanos 6:23 nos expresa la Escritura claramente que la paga del pecado es muerte. El pecado nos mata espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Pero también en Hebreos 3:13 nos dice que a causa del pecado el hombre se engaña. Así que así estaba la iglesia de Sardis, muertos y engañados. Estas dos cosas son producto del pecado. Pero el arrepentimiento provoca que nuestros pecados sean perdonados, como nos habla Jeremías 36, verso 3. Y al ser perdonados, nos dice Pablo en Colosenses 2:13, recibimos vida juntamente con Cristo. Entonces, pasamos a ser un grato olor de vida en los que se salvan. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:15 al 16. Pasamos de muerte a vida espiritual. La tercera recomendación que les hace el Señor a esta iglesia de Sardis era a velar, estar vigilantes, no ser descuidados espiritualmente, por causa de que Él viene, por causa de que Cristo viene, para que no los sorprenda como ladrón. El Señor no quiere sorprendernos como ladrón, como encontramos en 1 Tesalonicenses 5, versos 2 al 4 y Mateo 24, del 42 al 44. Pero no solo velar por causa que el Señor Jesucristo viene, sino también velar por causa del enemigo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a aprovechar cualquier descuido que nosotros tengamos para atacarnos, para hurtar, matar y destruir. De esto podemos ver en 1 de Pedro 5:8 y Juan 10:10. Ok, pero viendo lo que nos corresponde en esta ocasión, vamos a pasar al verso 4 y vamos a ver cómo nos habla de pocas personas en Sardis que había con vida, que no se habían manchado. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bien, con esto podemos ver que la condición de Sardis era así. En Apocalipsis 3:1 nos dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia, en su mayoría, por lo general, era una iglesia muerta. La gran mayoría de sus integrantes estaban muertos espiritualmente y engañados de que vivían. Pero en el verso 2, como que hace un pequeño cambio. Y les dice que cuidaran la poca vida que les quedaba. O sea que entre tanto muerto espiritualmente, había algunos moribundos, había algunos agonizando espiritualmente, que les quedaba un poco de vida, que la última vida que les quedaba se estaba extinguiendo. Eran unos que estaban en esa condición. Pero aquí en el verso 4 nos está hablando que había unas pocas personas
definitivamente aún menos, que no habían manchado sus vestiduras con el pecado, como veremos más adelante, y que eran fieles y por tanto vivían. Si no tenían manchadas sus vestiduras, como veremos, era por el pecado, se guardaban del pecado, entonces vivían espiritualmente, estaban llenas de vida espiritual, pero lo vamos a desarrollar. Entonces el Señor Jesucristo elogió a esos pocos, a ese puñado de miembros de la iglesia de Sardis que no se habían contaminado y que permanecían fieles a Él. Y Cristo les promete que andarían delante de Él con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas nos hablan de pureza. Y les dice porque son dignos. Ellos se habían hecho dignos andando en obediencia a la palabra de Dios, alejándose del pecado, como vamos a desarrollar a continuación. Así que el asunto de las vestiduras. Vamos a comprender el asunto de las vestiduras. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Miren, espiritualmente todos llevamos unas vestiduras. Aparte de que llevamos una vestidura en lo físico y en lo natural, pero espiritualmente llevamos unas vestiduras espirituales. Y aquí se nos habla de dos tipos de vestiduras. Aquí se nos habla de llevar vestiduras blancas, pero también se nos habla de vestiduras manchadas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Así que o bien tendremos vestiduras blancas o tendremos vestiduras manchadas. ¿Cómo estarán nuestras vestiduras espirituales en este momento? O bien serán blancas o serán manchadas o estarán manchadas. Es lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que mancha nuestras vestiduras? ¿Qué es lo que mancha nuestras vestiduras? Como siempre vamos a dejar que la Biblia interprete la Biblia. Esto es clave. Esto es clave, que la Biblia interprete la Biblia para no caer nosotros en nuestras propias interpretaciones. El apóstol Pedro habla que ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Debemos dejar que la Biblia interprete la Biblia. Así que, ¿qué mancha nuestras vestiduras? Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Amén. Aquí lo tenemos claramente. ¿Qué es lo que nos mancha? ¿Qué es lo que nos mancha? La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado mancha nuestras vestiduras. El pecado. ¿Y qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 define lo que es el pecado. No voy a dar una definición mía, no, ni de un diccionario. La definición que da la Biblia del pecado. Primera de Juan 3:4, el pecado es la infracción a la ley. Infringir la ley,
la ley de Dios, desobedecer a la ley de Dios, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, hacer lo contrario a lo que Dios dice, es pecado. Entonces, el pecado nos mancha, mancha nuestras vestiduras. Así que te voy a decir en el nombre del Señor y con toda propiedad, no manches tus vestiduras. No manchemos nuestras vestiduras. Y no hay nada humanamente que pueda borrar la mancha de nuestras vestiduras. Dice el Señor, la mancha de tus vestiduras, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Es una mancha muy persistente, humanamente imborrable. No es una mancha que se quite por sí sola. No se va a quitar por sí sola. No es como esas tintas que venden en los artículos de broma que uno le echa a un amigo y lo mancha de azul y al cabo de un minuto o algo así, ya se borró por sí sola. Así no es la mancha del pecado. La mancha del pecado es persistente y permanece delante del Señor. No se borra. No se borra. Y eso es lo que mancha nuestras vestiduras. Como vamos a seguir confirmando. Ahora en Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Nuevamente aquí tenemos la misma idea. Aquí se nos habla de vestiduras viles. En el original se nos habla de vestiduras excrementosas. Sí, oíste bien. Vestiduras excrementosas. En el original, en el hebreo, aquí nos está diciendo que Josué estaba vestido de vestiduras como manchadas de excremento. Manchadas de excremento, de popó. Y al quitar esas vestiduras viles de Josué, ¿qué dijo el ángel? Mira que he quitado de ti tu pecado. He quitado de ti tu pecado. Nuevamente, ¿qué es lo que mancha nuestras vestiduras? El pecado. Nuestras vestiduras son manchadas, son contaminadas con el pecado. ¿Y cuántos disfrutamos estar en compañía de personas que pudieran estar manchadas de puro excremento? Nadie de nosotros disfrutaría eso. Nadie de nosotros querría estar con una persona así. Bueno, el Señor dice, yo quiero que tengas vestiduras blancas y no vestiduras excrementosas. Veamos a qué grado el pecado nos contamina, nos mancha. Así que, de tal manera, como ya vimos anteriormente, el pecado que vemos en este mensaje a Sardis, ¿qué provoca el pecado? Número 1, nos mancha espiritualmente. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Perdón, el pecado nos mata espiritualmente.
Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Efesios 2:1, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué más provoca el pecado? El pecado nos engaña. Hebreos 3:13, exhortaos entre tanto que se dice hoy para que el engaño del pecado no endurezca vuestros corazones. El pecado provoca un engaño en nosotros. Punto 2. ¿Pero qué más provoca el pecado? Mancha nuestras vestiduras. Como ya leímos en Jeremías 2:22, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Y en Zacarías 3, del 3 al 4. Josué estaba con vestiduras manchadas, contaminadas. Y cuando fueron removidas esas vestiduras tan manchadas y recibió vestiduras nuevas, ¿qué le dijeron? Quitado es tu pecado. Quitado es tu pecado. Así que vestiduras blancas. Ya hablamos de las vestiduras contaminadas, las vestiduras manchadas, vestiduras blancas. Es posible, como vimos en Zacarías con Josué, que nuestras vestiduras manchadas por el pecado sean cambiadas o emblanquecidas. Nos da la misma idea, que nuestras vestiduras sean cambiadas o sean emblanquecidas. A Josué el Señor le dijo, te he hecho vestir ropas de gala. Le quitaron las vestiduras manchadas, excrementosas, y recibió nuevas vestiduras. Como sumo sacerdote, los sumos sacerdotes llevaban un efod de lino blanco, vestiduras blancas. Ok, en Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estamos hablando de vestiduras blancas. Y aquí nos está hablando de ser emblanquecido algo que ha sido manchado por el pecado. ¿Sí lo pueden ver en Isaías 1:18? Como la nieve serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. El Señor emblanquece la mancha de nuestro pecado, la borra. O dicho de otra manera, el Señor nos cambia nuestras vestiduras por unas vestiduras nuevas, unas vestiduras blancas. Nos da el mismo mensaje. En Apocalipsis 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Miren, nuestro tema no es la gran tribulación, pero tenemos que, en ese tiempo que cada vez se acerca más, contrario a lo que muchos piensan, sin fundamento bíblico, por cierto, habrá quienes puedan ser salvos durante el tiempo de la gran tribulación y lavados al igual que en este tiempo. Habrá quienes podrán ser salvos, lavados, salvos por la sangre del Cordero, emblanquecidos por la sangre del Cordero. Habrá aquellos cuyas vestiduras puedan ser lavadas. ¿Lavadas de qué? Del pecado, de la mancha del pecado. Así que han lavado sus ropas
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos claramente la forma de poder tener vestiduras blancas, mediante ser lavados de nuestros pecados en la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5 nos habla que al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Por eso es que el Señor llama a los miembros de esta iglesia de Sardis y a la iglesia de Cristo en pleno siglo XXI al arrepentimiento, para que sus ropas sean lavadas y emblanquecidas al ser perdonados. Como dice Jeremías 36:3, al ser perdonados, todo es lavado, borrado. Ok. En esta iglesia de Sardis había unos muy pocos creyentes entonces que se guardaban del pecado. Habían permanecido con sus vestiduras blancas. Que nosotros de la misma manera mantengamos nuestras vestiduras blancas. Que no seamos como la iglesia de Sardis, donde la gran mayoría estaban muertos espiritualmente. Varios moribundos, agonizando espiritualmente, y solo unos muy pocos, contaditos, un puñadito, que mantenían sus vestiduras blancas. ¿Cómo mantenían sus vestiduras blancas? Primeramente, cuidándose del pecado, procurando no pecar, procurando vivir en obediencia a Dios. Acuérdense que pecado es la desobediencia a Dios. Y por si acaso resbalaban y pecaban, arrepintiéndose para ser lavados por la sangre del Cordero. Y sus vestiduras que se habían manchado por causa del pecado fueran emblanquecidas, y así mantenerse con vestiduras blancas. Miren, por un momento pongamos atención a la exhortación de Salomón en Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¡Hey, cristiano, creyente! Ser cristiano, ser creyentes, no es cuestión de que, ya recibí a Cristo en mi corazón. Voy a la iglesia de vez en cuando si no tengo otra cosa que hacer. No. Ser cristiano es que mantengamos nuestras vestiduras blancas, procurando no pecar contra Dios. Y si acaso pecamos, venir ante Él avergonzados, arrepentidos, pidiendo perdón para recibir su perdón y que Él nos lave de nuestros pecados y nuestras vestiduras sean nuevamente emblanquecidas. No tomando eso a juego, no tomando eso a la ligera. Peco y me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. No, así no funcionan las cosas. Debemos procurar no pecar. Como dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado. Pero ¿qué dice antes? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si acaso pecan, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El abogado al cual podemos venir arrepentidos, pidiendo perdón para ser lavados, va a funcionar si procuramos no pecar. Por eso dice, si estas cosas os escribo para que no pequéis.
Si procurando no pecar, pecamos, podemos llegar ante Él arrepentidos y nuestras vestiduras serán lavadas nuevamente. Amén, aleluya. Pero continuamos. 3 promesas para los vencedores. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, 3 promesas para los vencedores. Rápidamente. Número 1, será vestido de vestiduras blancas. Ya lo vimos. Los que vencieren serán ataviados con vestiduras blancas espirituales. El atavío blanco nos habla de la pureza y la justicia de Cristo. Nosotros necesitamos un cambio de vestiduras espirituales. O dicho de otra manera, que sean emblanquecidas, como ya hablamos en Zacarías 3, del 3 al 4, en Apocalipsis 7, 14. El Señor nos quiere sin mancha, sin defecto ni arruga. Como nos habla el apóstol Pablo en Efesios 5, 27. Esa es la iglesia con la que Cristo se va a casar. La segunda promesa en Apocalipsis 3, 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor promete no borrar del libro de la vida los nombres de los vencedores. Y recordemos, en los cielos hay registros. Hay registros que saldrán a la luz en el juicio final. Como tenemos en Apocalipsis 20, versos 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces aquí tenemos, en el juicio final, en el juicio del gran trono blanco, se nos habla de 2 clases de registros. 2 clases de registros en los cielos. Número 1, se nos habla de los libros de las obras. Estos registran las obras de los creyentes, como ya hemos hablado en mensajes anteriores, aún de esta misma serie. El Señor a cada una de estas iglesias les dice, yo conozco tus obras. Pero no solo el Señor conoce nuestras obras, sino que nuestras obras están siendo registradas en los cielos. Están siendo apuntadas en los cielos. Y estas determinarán los registros de nuestras obras en los libros de las obras, determinarán el grado de recompensa o el grado de castigo que tengamos en los cielos. Constantemente en la Escritura se nos habla que seremos recompensados según nuestras obras. Pero también aquí en Apocalipsis 20, del 12 al 15, se nos habla del libro de la vida. Este libro de la vida no registra obras. Este libro registra nombres. Y no los nombres de todas las personas, sino que registra los nombres de los salvos, de los redimidos, de aquellos que tendrán la entrada
al cielo, al reino del Padre. Que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida es determinante para que entremos al reino de los cielos. Y podemos ver confirmado que solo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida entrarán al reino de los cielos, a la vida eterna. Como en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se escriben estas palabras en el contexto de una maravillosa descripción de la ciudad celestial, de la ciudad de Dios en el cielo, de la ciudad celestial en el cielo, en la presencia de Dios, donde dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, de esa ciudad. Entonces, nos está diciendo, no entrará en ella, en esa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No va a entrar nadie que sea inmundo, que tenga sus vestiduras contaminadas, que hagan abominación y mentira, sino solamente aquellos que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hay en la Escritura muchas referencias al libro de la vida. Jesús les dice a sus discípulos, cuando Él los envió, ellos venían gozosos, alegres, porque los demonios se les sujetaban en el nombre del Señor. Y Jesús les dijo, no se gocen tanto de que los demonios se les sujetan en mi nombre. Gócense que sus nombres están escritos en los cielos. En Lucas 10:20. Ahora, si el Señor le promete a los vencedores que no va a borrar su nombre del libro de la vida, entendemos que obviamente para que algo sea borrado de un libro, tuvo que haber estado allí escrito anteriormente. Y el Señor no está hablando disparates. Esto nos muestra claramente y nos prueba que una persona puede ser salva en un momento dado. Tener su nombre escrito en el libro de la vida para poder entrar a esa ciudad celestial. Pero esa persona podría perder su salvación si no vence sobre el pecado, que es lo que el Señor está tratando en la iglesia de Sardis. Y el asunto de ser borrado del libro de la vida lo tenemos continuamente en la Escritura, como en Apocalipsis 22:19, como en Éxodo 32, del 32 al 33. En Salmo 69:28. Y alguien me podrá decir, pero ¿cómo es que dice que una persona puede ser borrado su nombre por causa del pecado? Eso es lo que dice la Biblia. Éxodo 32, del 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.
El pecado persistente, del que no nos lamentamos, del que no nos arrepentimos, del que no llegamos delante de Dios postrados. Señor, perdóname. Y no solo perdóname, ayúdame a no pecar más contra ti de esta manera. Ese pecado del que no nos lamentamos, no nos arrepentimos y persistimos en pecar de esa manera porque amamos el pecado. Si estamos en esa condición, puede provocar que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Entre otras cosas, seguir doctrinas falsas también nos puede llevar a perder nuestra salvación, como vemos en 1 Timoteo 4:1 y verso 16. Retroceder a la antigua manera de vivir también nos puede llevar a perder nuestra salvación, como nos dice Hebreos 10:39, 2 de Pedro 2:20 al 22. Y la tercera recomendación que el Señor les hace en Apocalipsis 3:5, para recobrar la vida. Para recobrar la vida. La tercera promesa. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. El Señor promete también confesar los nombres de los vencedores delante de su Padre y delante de sus ángeles. Como Cristo dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto está muy ligado a la salvación, nuevamente. Y claro, el Señor se lo está prometiendo a una iglesia que tenía nombre, que vivía, pero estaban muertos. Eran olor de muerte en los que se pierden. Está muy ligado a la salvación. Pero debemos aprender nosotros. Porque si los de Sardis, que en el pasado tuvieron vida y creían estar vivos, pero muertos, pero murieron, nuevamente también nos puede pasar a nosotros. Y espero que no nos haya pasado ya. Por eso, como dice Pablo, debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos verdaderamente en la fe. Así que el Señor dice, el que venciere, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y es claro, porque un vencedor no tendrá tampoco ningún temor ni vergüenza de confesar que Él es de Cristo, de confesar que Él pertenece a Cristo, aunque esto le implicara persecución, burlas, perder amistades, aún trabajo o lo que fuera. Amén. Amén. Que verdaderamente podamos tomar estas advertencias, este mensaje, y que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Amén.